Ignoraron a la conserje en una reunión de ejecutivos, pero lo que llevaba en el bolsillo dejó a todos callados y derrumbó un imperio. La sala de juntas en el piso 57 de la Torre Sterling and Finch, en el centro de Chicago, era un testimonio de la opulencia moderna. Ventanales de piso a techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad bulliciosa, un paisaje normalmente reservado para los dioses de las finanzas y la industria. En su interior, una imponente mesa de caoba reflejaba las frías luces LED, rodeada por lujosos sillones de cuero, actualmente ocupados por hombres y mujeres vestidos con trajes perfectamente confeccionados. Sus voces, un murmullo bajo de declaraciones confiadas y jerga costosa, llenaban el aire, denso con el aroma de la ambición y el café del buffet. Sara, con su uniforme azul deslavado, se movía como un fantasma por la periferia de ese juego de poder. Su carrito, con los productos de limpieza organizados, se deslizaba en silencio sobre la alfombra gris y mullida. Estaba allí para vaciar los botes de basura discretamente colocados y limpiar cualquier mancha ocasional, una tarea que realizaba con la eficiencia nacida de años de volverse invisible en espacios a los que claramente no pertenecía. Los ocupantes de la sala apenas registraban su presencia con los ojos fijos en el presentador, en la cabecera de la mesa o en sus brillantes pantallas de laptop. Una pluma caída por aquí, un gesto despectivo por allá para indicar que podía recoger algún papel tirado. Ese era el nivel de reconocimiento que recibía. Conocía bien a ese tipo de gente. Había limpiado alrededor de ellos durante años, en innumerables edificios como ese. Eran los arquitectos de un mundo completamente alejado de su pequeño departamento en el South Side de la ciudad. Un mundo que solo alcanzaba a vislumbrar a través de esos vidrios pulidos y de las sobras de sus almuerzos lujosos. Hoy, sin embargo, era diferente. Sara no era solo la conserje. Guardado con cuidado en el bolsillo interno de su uniforme, un pequeño sobre desgastado descansaba contra su pecho. Era un secreto que llevaba semanas cargando, una verdad que pesaba más que cualquier lujo tirado en sus botes de basura. Podía sentir los bordes del sobre, un contraste evidente con las superficies suaves y caras a su alrededor, y una vibración silenciosa de anticipación, o quizá de nerviosismo, palpitaba bajo su exterior sereno mientras esperaba el momento adecuado, un momento que sabía que se acercaba rápidamente. El peso en su bolsillo era más que solo papel, era un ajuste de cuentas. La discusión en la sala de juntas subió de tono. Un hombre de cabello canoso y traje costoso, a quien Sara identificó como el señor Thompson, uno de los socios mayoritarios, gesticulaba con fuerza. Hablaban de una reestructuración agresiva, un término que Sara había aprendido a temer, pues generalmente significaba que personas como sus vecinos o incluso ella misma perderían su empleo. Números y proyecciones brillaban en una pantalla gigante ilustrando recortes de costos y optimización de ganancias. La frialdad con la que discutían el destino de cientos de empleados era palpable, en fuerte contraste con el calor del café gourmet que aún humeaba en las tazas de porcelana. Mientras Sara rodeaba la mesa para recoger una taza vacía, uno de los ejecutivos más jóvenes, absorto en su tablet, hizo un movimiento brusco y golpeó su brazo. La taza de café que sostenía se inclinó, derramando el líquido oscuro sobre unos papeles importantes esparcidos frente a él y parte de la alfombra. «Maldita sea, fíjate por dónde caminas», exclamó, mirando a Sara con irritación, explícita, como si fuera un obstáculo invisible que de pronto se hubiese materializado para estorbarlo. Ni una pizca de culpa en su tono, solo acusación. Las demás miradas en la sala se dirigieron hacia el pequeño incidente. Un silencio incómodo flotó por un instante.
Sara sintió cómo le subía el rubor al rostro, no por culpa, sino por la injusticia de la acusación y las miradas condescendientes. «Disculpe, señor», dijo ella con voz baja pero firme, mientras tomaba un trapo limpio de su carrito. Se arrodilló para limpiar el desastre en la alfombra, con el fuerte aroma del café invadiendo sus fosas nasales. El señor Thompson, observando la escena con una sonrisa burlona, comentó al colega a su lado, lo suficientemente alto como para que Sara lo escuchara con claridad. «Por eso necesitamos eficiencia, Robert, incluso en la limpieza. Menos tiempo perdido, más productividad. Algunos simplemente no entienden la urgencia». La humillación de ese comentario, la forma en que su existencia era reducida a una cuestión de tiempo perdido, golpeó a Sara como un puñetazo en el estómago. Siguió limpiando con movimientos metódicos y precisos, pero por dentro una rabia fría comenzaba a encenderse. Ese desprecio casual, esa arrogancia disfrazada de pragmatismo empresarial, era exactamente el tipo de actitud que había dado origen al contenido del sobre en su bolsillo. El problema no era solo el café derramado, era la desconexión absoluta entre esas personas y la realidad de aquellos cuyas vidas manipulaban con tanta facilidad. El secreto que llevaba parecía arder contra su piel, una promesa silenciosa de que su invisibilidad estaba a punto de terminar. Sara terminó de limpiar el café. La alfombra ahora solo mostraba una mancha oscura y húmeda como testigo de aquella pequeña humillación. Se puso de pie, el rostro aún caliente, y trató de volver a su rutina, vaciando discretamente los botes de basura alrededor de la inmensa mesa. Sin embargo, la atmósfera en la sala parecía haberse vuelto aún más densa y las miradas que cruzaban con la suya eran frías e impacientes. La discusión sobre la reestructuración agresiva continuaba y el señor Thompson, ahora, detallaba los planes con un entusiasmo gélido. «Vamos a reducir la nómina en al menos un 30% en los próximos 2 trimestres. Las redundancias son un lujo que ya no podemos permitirnos. Es un mal necesario para la salud fiscal de Sterling and Finch», dijo, sonriendo como si acabara de anunciar una gran victoria. «Algunos tendrán que ser sacrificados por el bien mayor de la empresa, por supuesto. Sacrificados». La palabra resonó en la mente de Sara. Pensó en su vecino, John, un hombre de poco más de 50 años que había trabajado en Sterling and Finch durante más de 2 décadas, en uno de los departamentos que, según los gráficos de la pantalla, sería eliminado. John tenía una hija en la universidad y una hipoteca. Para el señor Thompson, él era una redundancia. Para Sara, era un rostro, una historia, una vida que estaba a punto de ser trastornada por la pluma de un ejecutivo que probablemente ni siquiera sabía su nombre. El dolor que sentía no era solo por ella misma, sino por todos los sacrificables, invisibles, cuyos destinos estaban siendo sellados en aquella sala fría y lujosa. Más tarde, al intentar alcanzar un bote de basura cerca de la ventana, uno de los ejecutivos, inmerso en una llamada telefónica, estiró las piernas en su camino sin siquiera mirar, bloqueándola. Sara se detuvo, esperando. El hombre siguió hablando, gesticulando, completamente ajeno a su presencia. Sara carraspeó suavemente. Nada. Por un momento se sintió completamente paralizada por esa invisibilidad forzada, como si fuera un mueble, mas que no merecía ni siquiera un con permiso. La vergüenza era un nudo en su garganta. Quería gritar, quería sacudirlo, pero sabía que cualquier reacción impulsiva solo empeoraría su situación. Confirmaría el estereotipo de la empleada problemática. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el hombre colgó el teléfono y, al levantarse, casi tropezó con ella. «Ah, todavía estás aquí», dijo,
más sorprendido que molesto, como si ella fuera una alucinación persistente. Ni siquiera esperó una respuesta, simplemente se alejó. Cada uno de esos pequeños desprecios, cada mirada de superioridad, cada palabra fría profundizaba la herida, pero también alimentaba una resolución que llevaba semanas creciendo dentro de ella. El sobre en su bolsillo parecía pesar una tonelada. No era solo un documento, era la voz de John, era la dignidad de todos aquellos tratados como simples cifras en una hoja de cálculo. La emoción que ahora la dominaba no era solo dolor o rabia, sino una claridad cortante. La habían puesto a prueba, sí, pero en lugar de quebrarse, sentía una fuerza nueva y peligrosa emerger desde su sufrimiento. El momento de actuar estaba cada vez más cerca. El señor Thompson tomó una pluma cara, la punta suspendida sobre un documento grueso que Sarah imaginó como el plan final de reestructuración. Una sonrisa de autosatisfacción jugaba en sus labios. Y con esto, damas y caballeros, anunció con voz untuosa y segura, aseguramos un futuro próspero y eficiente para Sterling & Finch, un brindis por el progreso. Levantó la pluma como si fuera un trofeo, listo para firmar el destino de cientos de personas. Fue en ese instante exacto, justo cuando la tinta estaba a punto de tocar el papel, que Sarah actuó. El leve sonido de su carrito deteniéndose bruscamente fue el primer ruido que rompió el hechizo de la autocomplacencia. Luego, sus pasos, sorprendentemente firmes sobre la alfombra mullida, resonaron mientras se alejaba de la periferia y caminaba hacia la cabecera de la mesa. Todas las miradas se giraron hacia ella, primero con sorpresa, luego con creciente irritación. ¿Quién se creía ella, la conserje, para interrumpir un momento tan crucial? Sarah se detuvo junto al señor Thompson. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz, cuando habló, fue clara y resonó en el silencio atónito de la sala. «Con permiso, señor Thompson», dijo, mirándolo directamente a los ojos, algo que ninguno de ellos habría esperado jamás de ella. «Antes de que firme el progreso de Sterling & Finch, creo que debería echar un vistazo a esto». Con un movimiento deliberado, sacó el sobre desgastado del bolsillo interior de su uniforme y lo colocó suavemente sobre el documento que él estaba a punto de firmar. El sobre, simple y algo arrugado, parecía un objeto ajeno en aquella mesa de caoba pulida, rodeada de cristal, acero y poder. El señor Thompson miró el sobre, luego a Sarah, el rostro una mezcla de incredulidad y furia contenida. «¿Qué significa esto? ¿Qué clase de insolencia es esta?» «Es la verdad, señor», respondió Sarah, con el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Algo que al parecer escasea en esta sala. La tensión era casi palpable. El destino de Sarah, y quizás el de muchos otros, pendía de un hilo, dependiendo de lo que sucediera a continuación. La conserje invisible acababa de convertirse en el centro de atención de la manera más dramática posible. Si tú también estás apoyando a Sarah, si sientes la adrenalina de este momento y deseas ver cómo la arrogancia es enfrentada, suscríbete al canal. La verdadera vuelta de tuerca apenas comienza, y el valor de Sarah merece todo nuestro respaldo. El silencio se prolongó algunos segundos más. Todos los ojos estaban fijos en el sobre. Lo que sea que contuviera tenía el poder de detener la pluma del todopoderoso señor Thompson y cambiar el rumbo de aquella reunión, y tal vez de mucho más. La furia en el rostro del señor Thompson era casi tangible. Sus labios se apretaron en una delgada línea, y por un instante Sarah pensó que explotaría, que la despediría en el acto o llamaría a seguridad. Abrió la boca, probablemente para gritarle, pero algo en la quietud decidida de Sarah, o quizás en la presencia desafiante del sobre sus planes de progreso,
lo hizo dudar. El silencio en la sala era denso, cargado de expectativa. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?», siseó finalmente con una voz baja y peligrosa. «¿Tienes idea de las consecuencias de tus actos, mujer?». «Tengo muy claras las consecuencias de sus actos, señor Thompson», respondió Sarah, con la voz sorprendentemente estable, aunque por dentro era un torbellino. «Y por eso estoy aquí». Uno de los ejecutivos más jóvenes, un hombre llamado Peterson, que hasta entonces apenas había hablado, carraspeó. «Señor Thompson, tal vez deberíamos ver de qué se trata, por precaución». Había nerviosismo en su voz, un miedo latente a que ignorar aquello fuera peor. Era un hilo de ayuda inesperado, una pequeña grieta en el muro de arrogancia. Thompson le lanzó a Peterson una mirada fulminante, pero la semilla de la duda o de la curiosidad morbosa ya había sido plantada. Con un gesto brusco e irritado, tomó el sobre. Sus dedos, acostumbrados a firmar cheques millonarios y órdenes de despido, rasgaron el papel con una agresividad poco contenida. Del interior sacó unas hojas dobladas y una pequeña fotografía descolorida. Mientras sus ojos recorrían las primeras líneas del documento, el color comenzó a desaparecer de su rostro. La arrogancia fue reemplazada por una palidez impactante. Los otros ejecutivos lo observaban, conteniendo la respiración, notando la transformación en su líder. Lo que contenían esos papeles era lo suficientemente fuerte como para sacudir al inquebrantable señor Thompson. Esto es un absurdo, una calumnia», balbuceó, pero la convicción había abandonado su voz. Miró a Sarah y por primera vez ella vio algo más que desprecio en sus ojos, miedo. Esa pequeña victoria, el miedo en su mirada, encendió una nueva llama dentro de Sarah. No retrocedió. «No es calumnia, señor. Son copias de correos internos y un testimonio. Firmado. ¿Y la foto?». Hizo una pausa, con la voz entrecortada por una emoción que luchaba por controlar. «Es de mi hermano. Trabajó en la planta de Ohio, la que cerraron el año pasado después de un accidente que Sterling & Finch encubrió. Un accidente causado por negligencia y recortes como los que usted está tan ansioso por implementar aquí». El aire se volvió más denso. La mención de un encubrimiento, de una muerte vinculada a las prácticas de la empresa, fue una bomba. Sarah había decidido no solo entregar los documentos, sino también dar voz a la injusticia personal que la impulsaba. Ya no era una sombra, era una acusadora. La revelación sobre su hermano y el supuesto encubrimiento de Sterling & Finch flotó en la sala como una nube tóxica. Los ejecutivos, antes tan seguros de sí mismos, ahora se miraban con una mezcla de shock, consternación y en algunos rostros un miedo mal disimulado por las posibles repercusiones. La fotografía del joven sonriente, ahora en las manos temblorosas del señor Thompson, contrastaba brutalmente con la frialdad calculada de sus planes de reestructuración. El señor Thompson, pálido pero intentando recuperar la compostura, dejó caer los papeles sobre la mesa como si quemaran. «Esto es un intento desesperado de difamación», dijo, esforzándose por sonar firme, pero con un temblor innegable. «No tiene pruebas concretas, solo acusaciones infundadas. Está tratando de extorsionarnos». Sarah sintió que una nueva fuerza se encendía dentro de ella. La antigua timidez que la hacía encogerse en los rincones se había disipado, reemplazada por una claridad y determinación que ni ella sabía que tenía. Ya no veía a ejecutivos poderosos frente a ella, sino a hombres falibles, asustados por la verdad. «No estoy aquí para pedir dinero, señor Thompson», respondió con la mirada fija en la suya. «Estoy aquí por justicia, por mi hermano
y por todas las familias que fueron destruidas por la avaricia y negligencia de esta empresa. Los correos que usted tiene en sus manos son solo una parte de las pruebas que he recopilado durante meses. Hay más, y hay personas dispuestas a testificar. Su voz, antes vacilante, ahora era firme y cargada de convicción. Su postura, que antes se curvaba por la sumisión, ahora estaba erguida. Era una evolución visible, una transformación forjada en el fuego del dolor y la injusticia. Y en ese momento, Sara comprendió algo esencial. El miedo que había sentido durante tanto tiempo era un camino de doble sentido. Ellos también tenían miedo. Miedo de que sus secretos salieran a la luz, de que el castillo de naipes cuidadosamente construido se viniera abajo. El ejecutivo Peterson, el mismo que había sugerido revisar el sobre, volvió a hablar con una voz cautelosa. Señor Thompson, con todo respeto, las acusaciones son extremadamente graves. Si hay algo de verdad en esto, las implicaciones para Sterling and Finch serían catastróficas. Tal vez deberíamos aplazar la firma e investigar. Esto internamente con urgencia. Otros ejecutivos murmuraron en acuerdo, cruzando miradas preocupadas a través de la mesa. La fachada de unidad del directorio comenzaba a resquebrajarse. La superación de Sara empezaba a tener efecto no solo en ella, sino también en la dinámica de poder de esa sala. Sara los observó. Por primera vez, no se sentía una intrusa, ni una víctima. Se sentía alguien capaz de cambiar el rumbo de las cosas, de exigir rendición de cuentas. Su mundo, antes limitado a las dificultades cotidianas y al dolor de la pérdida, ahora se expandía hacia la posibilidad de lucha y, quizás, de victoria. Ese sobre no era solo una evidencia, era el símbolo de su transformación, de conserje invisible a agente de cambio. La batalla estaba lejos de haber terminado, pero ella sabía, con una certeza recién descubierta, que no retrocedería. La sugerencia de Peterson de abrir una investigación interna flotó en el aire, y por un momento una chispa de esperanza se encendió en Sara, pero el señor Thompson no tardó en apagarla. Sus ojos, antes pálidos por el impacto, ahora brillaban con una furia renovada y el veneno del desespero. Se levantó, apoyando los nudillos sobre la mesa de caoba, el cuerpo inclinado hacia adelante como un depredador a punto de atacar. ¿Investigar? Aquí no hay nada que investigar, gruñó con una voz vibrante de autoridad recuperada, o al menos una imitación de ella. Clavó su mirada helada en Sara. Tú, insolente, ¿crees que puedes entrar aquí en mi empresa, lanzar acusaciones sin fundamentos, amenazar la reputación de Sterling and Finch y salir impune? Voy a destruirte. Nuestros abogados te demandarán por difamación hasta dejarte sin un centavo. Sonrió cruelmente. O podemos ser razonables. Un pequeño acuerdo de confidencialidad, una compensación por tu pérdida, y desapareces. Nadie volverá a oír de ti ni de tus supuestas pruebas. Era el ultimátum, el intento final de aplastarla, de comprar su silencio, de empujarla de nuevo a la invisibilidad. El aire en la sala estaba cargado de tensión. Los otros ejecutivos observaban inmóviles, algunos con alivio de ver a Thompson retomar el control, otros con una preocupación apenas disimulada, pero Sara no vaciló. La imagen de su hermano, sonriendo en la fotografía, le dio la fuerza final. Esa sonrisa inocente, borrada por la negligencia corporativa, era más poderosa que cualquier amenaza o soborno. Este era el enfrentamiento decisivo. Señor Thompson, comenzó con una voz sorprendentemente serena, pero con un tono de acero que cortó la atmósfera. Usted todavía no lo ha entendido. Yo no vine aquí a hacer un trato. No le tengo miedo a sus amenazas. Hizo una pausa. Dejó que el peso,
de sus próximas palabras se asentara en el aire, y en cuanto a esas pruebas, ella lo miró directamente a los ojos, y una leve sonrisa, una sonrisa de quien sabe que el juego ha terminado, se dibujó en sus labios. «No están solo conmigo», dijo. «Una copia completa de todo lo que tengo, incluyendo testimonios adicionales que usted ni siquiera imagina que existen, fue enviada esta mañana a 2 redacciones de periódicos de investigación en Chicago y a un despacho de abogados que ya representa a un grupo de ex empleados y familias afectadas por las prácticas de Sterling & Finch en otras sucursales. Solo estaban esperando mi señal para actuar. La revelación final cayó como una bomba atómica en la sala. El rostro del señor Thompson pasó del rojo a un blanco espectral. La arrogancia, la rabia, la confianza, todo se desvaneció, dejando la máscara vacía de un hombre derrotado. Tropezó hacia atrás y cayó pesadamente en su silla de cuero, que crujió bajo su peso. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ya no hubo más amenazas ni ofertas. Solo la cruda e ineludible verdad de lo que ella había hecho. Los otros ejecutivos miraban a Thompson, no con lealtad, sino con el horror de quien ve un barco hundirse y se da cuenta de que aún está a bordo. Algunos comenzaron a tomar sus teléfonos discretamente, tal vez para llamar a sus propios abogados. Sarah observó al otrora todopoderoso CEO desmoronarse. No sintió alegría vengativa, sino una profunda y agotadora sensación de justicia. La venganza emocional estaba allí, en la forma de la verdad finalmente dicha de la dignidad de su hermano y de tantas otras víctimas, siendo, de alguna forma, restaurada en ese instante. Había enfrentado al gigante, y el gigante había caído. El clímax de la historia había llegado. Sarah echó una última mirada al caos que se había apoderado de la sala de juntas. Ejecutivos hablando apresurados por teléfono, papeles desordenados, y el señor Thompson, una figura antes imponente, ahora encogido en su silla, el rostro una máscara de ruina. Sin decir una sola palabra más, se dio la vuelta y salió caminando, dejando atrás su carrito de limpieza. Cada paso lejos de esa sala era un paso hacia una ligereza que no sentía desde hacía mucho tiempo. Estaba agotada, pero bajo el cansancio una corriente de paz comenzaba a fluir. En los días y semanas siguientes, la tormenta que Sarah había desatado golpeó a Sterling & Finch con fuerza total. Los titulares de los periódicos de Chicago, y pronto de la prensa nacional, estallaron con la historia. Escándalo. En Sterling & Finch, conserje revela encubrimiento mortal y negligencia corporativa. Las acciones de la empresa se desplomaron. La OSHA, Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, y la SEC, Comisión de Bolsa y Valores, abrieron investigaciones. El señor Thompson se vio obligado a renunciar en medio de un escándalo público, y varios ejecutivos de alto nivel fueron suspendidos mientras las investigaciones avanzaban. La justicia, antes una palabra lejana y vacía, comenzaba a tomar forma. El despacho de abogados que Sarah había contactado presentó una demanda colectiva en nombre de decenas de familias, incluida la suya. Otras víctimas de distintas negligencias de Sterling & Finch en todo el país encontraron el valor para presentarse. La empresa, tambaleándose bajo el peso de las demandas y la mala prensa, se vio obligada a crear un fondo sustancial de compensación y a revisar completamente sus protocolos de seguridad y ética. Para Sarah, el dolor por la pérdida de su hermano no desapareció mágicamente, pero se transformó. La angustia aguda dio paso a una tristeza más serena, entrelazada con el orgullo de lo que había logrado en su nombre. Visitó su tumba, ya no con impotencia y rabia, sino con un ramo de flores, y la noticia de que su lucha había tenido sentido, de que la verdad había triunfado. Allí,
Frente a la fría lápida, sintió como una profunda sensación de paz le invadía el alma. Se estaba haciendo justicia, y ese era el mayor tributo que podía ofrecerle. Ella no buscó los reflectores, pero el reconocimiento la encontró de todas formas. Se convirtió en un símbolo silencioso de valentía para muchos. La conserje que derribó a un gigante. Recibió cartas de agradecimiento de familias que ni siquiera conocía, personas cuyas vidas fueron tocadas indirectamente por el cambio que ella había iniciado. Esa conexión humana, esa solidaridad inesperada, ayudó a sanar las heridas más profundas. Encontró redención no por un error cometido, sino por superar su propio dolor, para luchar por algo más grande que ella misma. La justicia, aunque lenta e imperfecta, finalmente comenzaba a abrirse camino. Y Sara, por primera vez en años, sentía que podía respirar libremente. Habían pasado 2 años desde el día en que Sara, la conserje, sacudió los cimientos de Sterling and Finch. Chicago seguía siendo una metrópoli vibrante, con sus imponentes rascacielos. Pero para Sara, la ciudad tenía un nuevo significado. Ya no era solo el escenario de su trabajo anónimo y su dolor silencioso, sino el escenario de su transformación y de una victoria improbable. Sara ya no trabajaba como conserje. Con una pequeña parte de la compensación recibida por el acuerdo judicial y con el apoyo de varias organizaciones de derechos laborales inspiradas por su historia, cofundó una pequeña ONG llamada Voces por la Justicia Corporativa. La oficina era modesta, ubicada en un barrio obrero, lejos del lujo del centro financiero, pero estaba llena de actividad y propósito. Allí, junto a abogados voluntarios y otros activistas, muchos de ellos también víctimas de negligencia empresarial, Sara ayudaba a otras personas a encontrar su voz y luchar por sus derechos. Su vida había cambiado enormemente. Las largas horas fregando los pisos de otros fueron reemplazadas por largas horas de investigación, asesoramiento, organización y, en ocasiones, participando en reuniones comunitarias o foros de discusión. Nunca se convirtió en una oradora elocuente en el sentido tradicional, pero su sinceridad y la fuerza tranquila de su experiencia personal cautivaban a quienes la escuchaban. El éxito para ella no se medía en cifras, sino en los rostros agradecidos de aquellos a quienes su organización lograba ayudar, en las pequeñas victorias legales, en la creciente conciencia sobre la responsabilidad social y ética de las empresas. Se reconectó con John, su antiguo vecino, quien estuvo a punto de ser despedido de Sterling and Finch. Gracias a la tormenta que Sara provocó, él conservó su empleo y ahora era voluntario en la ONG. Usaba su experiencia para analizar documentos y detectar información clave. Juntos, y con otras familias que se convirtieron en amistades cercanas, formaron una red de apoyo mutuo, una comunidad unida por la adversidad superada y la esperanza compartida. Uno de los aprendizajes más duraderos para Sara fue descubrir que la verdadera fuerza no reside en la ausencia del miedo, sino en la valentía de actuar a pesar de él. Aprendió que una sola voz, por más insignificante que parezca, puede iniciar una avalancha de cambios cuando habla con verdad y convicción. Y también aprendió que el dolor, por profundo que sea, puede transformarse en un poderoso motor para el bien. El legado de su hermano ya no era solo una foto descolorida y una lápida fría. Estaba vivo en el trabajo que ella hacía cada día, en la esperanza que ayudaba a encender en otros corazones. La paz que encontró no era una paz pasiva, sino una paz activa, forjada en la lucha constante por un mundo un poco más justo. En una soleada tarde de primavera, Sara miraba por la ventana de su pequeña oficina en Voces por la Justicia Corporativa. Abajo,
En la calle, la vida seguía su curso. Personas apuradas, niños jugando en el pequeño parque del otro lado. Sostenía una pluma, ya no una escoba, y frente a ella no había una mancha de café por limpiar, sino el borrador de una petición que podría ayudar a otra familia a encontrar justicia. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. El dolor por la pérdida de su hermano aún estaba allí, como una cicatriz suave que recordaba tanto la herida como la sanación. Pero ahora estaba cubierto por un profundo sentido de propósito y gratitud. Ya no era invisible. Tenía una voz y había aprendido a usarla para amplificar la de muchos más. El camino fue duro, sí, pero cada paso valió la pena. Y así termina la conmovedora historia de Sara, una mujer que nos enseñó que el coraje puede encontrarse en los lugares más inesperados y que una sola persona sí puede hacer una gran diferencia. Queremos agradecerte de corazón por habernos acompañado hasta aquí, por haberte emocionado, por haber apoyado cada giro en la historia de Sara. Tu presencia es lo que nos motiva a seguir compartiendo historias